Cordial saludo, mire que vamos a tener un programa para programación 1 que se va a poder simular la movida de un caballo en un tablero de ajedrez. Entonces mire que el caballo tiene la particularidad de mover, como dicen unos, en L. Entonces el estudiante tiene que ver estos patrones de movimiento del caballo para que el caballo luego con esos patrones pueda recorrer cualquier parte del tablero donde no haya una restricción. Por ejemplo, si el caballo está aquí, obviamente no puede mover hacia acá, pero sí podría mover aquí o podría mover aquí. Entonces vamos a verlo. Para eso hay que establecer los patrones. Por ejemplo, miren que si el caballo quiere mover aquí, si esta es la posición XY, pues sería 1, 2 para Y, subiendo y restando 1 para X. Si el caballo quiere mover, si está aquí, quiere mover esta posición de acá, serían 1, 2 restando en Y y 1 sumando, restando en X. En cambio acá sería 2 restando en Y, 1, 2 y 1 sumando en X. Los patrones ya están aquí ya establecidos, los patrones de los movimientos. Ahora lo que falta es hacer el programa. Aquí están todos los patrones de esos 8 movimientos que tiene el rey. Y estos son los patrones que hay que codificar en el programa. Entonces vamos a la hora, miremos cómo sería. Miren que aquí lo que vamos a hacer ahora es empezar a declarar las variables que necesitamos para crear el programa del movimiento. Entonces tenemos X, tenemos Y, tenemos la N y vamos a empezar con el ciclo. El ciclo es lo principal que necesitamos para eso. Entonces hacemos el ciclo y no podemos olvidarnos del I más igual 1 para que no nos vaya a crear un ciclo infinito. Entonces, como necesitamos aleatoriedad para el movimiento del caballo, vamos a importar la biblioteca random y vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Entonces se hace que aleatorio, declarémosla también aleatorio. Entonces aleatorio igual al random en un rango. Pues como el programa tiene 8 movimientos, el caballo tiene 8 movimientos, pues uno lo declara de 1 a 9. Pero para ir probando vamos a ver más adelante que podemos probar el aleatorio más cortico para no demorarnos, pues que nos salga, para disminuir esa probabilidad. Entonces empieza con los movimientos aleatorios, por eso son de 1 a 9. Pero ahora lo vamos a ir modificando el aleatorio para poder trabajar. Ahora nos disponemos a hacerle un print al aleatorio, pues para ver que esté funcionando adecuadamente. Al verificar que están funcionando adecuadamente, vamos a proceder a colocar las opciones de cuando el aleatorio cae en 1, en 2 o 3. O hasta colocar, ahí está el patrón. Se marca pues para ir con un orden y no irnos a equivocar. Mire que vamos se va a colocar el patrón, pero hay que validarlo. Ahorita se valida. Ahora se va a colocar pues para mirar que funcione ese patrón, pero luego llega la validación que no nos va a dejar salir del tablero. O sea, hacer movimientos que no se puedan realizar debido a que el rey está en un límite del tablero. Entonces ahí se va a colocar. Pero entonces faltaría la validación, porque una técnica es, bueno, está funcionando, pero falta eso. Yo voy a tratar de colocar un carácter para que no salga la coma, pero al final vamos a mirar que ese carácter no es necesario. Ese enlace, ahí, ese carácter.
Entonces bueno, sale. No ha salido porque tenemos que disminuir el aleatorio, porque lo podemos tirar muchas veces. Entonces lo que se va a hacer es disminuir ese aleatorio. Ahí sí salió. Entonces mire que ese carácter no se necesita, entonces se va a quitar de allí. Y ahora viene la parte de la validación. Si se prueba, ahí no salió. Ahí es porque pues como está ahí. Entonces hay que disminuirlo como para que ustedes lo pueden hacer así. Disminuyen el aleatorio, pero no se vayan a olvidar de volverlo a colocar. Mire que ahí se está pasando. Entonces vamos a validarlo. Sí, se pasa. Hay unos que se están pasando. Entonces vamos a hacer la validación y la vamos a hacer antes de que mueva. O sea, antes de que mueva nos adelantamos un paso y miramos. Entonces ahí. Entonces esas validaciones se hacen antes de mover y luego sí se mueve. Si no se puede, entonces se procede con otro movimiento. Pues pueden observar ahí que los límites del tablero son hasta 8 y hasta 1. Entonces uno puede colocar que si menor que 9 y mayor a 0. Entonces como son números enteros, pues él llegaría hasta 8 y no pasaría a 9. Y también lo mismo con el 1, llegaría hasta 1 y no llegaría a 0. Entonces esas son las validaciones respectivas que se están haciendo ahí. Pues se van a probar, primero se va a colocar 8 y luego se va a ir mirando hasta llegar al número que es 9. Entonces ahí ya. Mire que la validación se hace primero y luego sí el movimiento. O sea, antes de mover, miro si me puedo mover o no. No muevo y después valido, que eso sería lo que podrían hacer muchos. No. Primero valido el movimiento. Eso es como cuando uno va a pisar algo primero y luego si al verificar que se puede pisar, entonces ahora sí. Entonces bueno, ahí se van a hacer varias validaciones para ver. Se va a ir cuadrando el aleatorio, se va a ir cuadrando los números y se va a ir evolucionando con los patrones versus las movidas que se tienen que hacer. Entonces eso es lo que sigue. Ahí se va a colocar que el caballo inicie una posición como más al centro del tablero para que se pueda mover, porque estábamos empezando en 0-0 y no, entonces que empiece en una posición entre comillas más cómoda. Ahí vamos a ir mirando cómo va a evolucionar ese movimiento. Entonces al tener la validación, pues es recomendable que el rey inicie, que el caballo inicie en la mitad. Eso. O en alguna posición que le permita pues al menos darle el primer movimiento mucho más fácil. Y miren poco a poco cómo se van llegando a las validaciones óptimas. Estamos con 8, luego con 9. Eso es parte del proceso de validación. Y también cómo el rey se va colocando en una posición entre comillas que nos permita a nosotros probar el programa. Más adelante vamos a ver cómo el rey en una partida, digámosle así, en una corrida del programa, recorre varios movimientos y llega al mismo sitio de donde parte. Entonces ahí se van a hacer las respectivas validaciones, acomodar el proceso poco a poco hasta llegar a unas validaciones donde estemos ya más seguros de que esas son. Observen que lo que se estaba buscando era que pudiese salir el 8, no salía. Entonces en ese momento ya salen unos números más cercanos a esos bordes de ese tablero que necesitamos. Con esto ya nos disponemos a hacer la siguiente validación, pero observen que no hemos seguido hasta que no tengamos el paso anterior, porque ese paso
previo nos va a servir mucho para las validaciones siguientes. Ahí vamos a mirar el siguiente patrón. Mire que es bueno cuando estamos haciendo los programas, o mejor recomendable, tener los patrones ya listos. Entonces solamente vemos el patrón y lo aplicamos. Porque si estamos programando y de una vez estamos estudiando el patrón, pues es mucho más complejo. Igual cada uno puede sacar su forma de trabajo, pero me parece a mí que ya tener todo analizado para comenzar a programar sería lo mejor. Y luego, si se presenta alguna cosa, pues tenemos pie para volver a analizar. Pero en este caso, lo ideal es, mire que ya tenemos esos patrones del movimiento del caballo establecido, y lo único que hacemos en la programación es colocarlos y luego validarlos, probarlos, para ver si nuestro análisis inicial estuvo bien. Igual eso todo es un ciclo que usted prueba, analiza, codifica, prueba, pero hemos iniciado con un análisis previo que nos ahorra muchísimo tiempo a la hora de hacer el programa. Entonces ahí vamos a continuar con los patrones. Vamos ahora, cuando ya nos funcione, a ir para mirar el otro patrón. Entonces observamos el siguiente patrón y lo vamos marcando para pues saber por dónde vamos, y lo llevamos al programa y hacemos la validación respectiva. Aquí estamos probando pues que los patrones nuevos que vamos colocando pues tengan oportunidad de salir. Por eso estamos, a veces se modifica el aleatorio, se vuelve y se prueba, se mira el número, ahí salió el 8. Entonces eso es lo que debemos hacer ya con el programa, hacer esas pruebas de escritorio.
En este momento tenemos todos los patrones y lo que nos vamos a disponer es hacer una prueba con esos patrones que salieron en el tablero. Verificar el patrón que salió, el movimiento, y luego compararlo en el tablero. Muy interesante que hagan esto porque pueden ustedes verificar los movimientos o el recorrido que hace el caballo en ese tablero y puede pues llegar a ser muy divertido llegar en un momento dado a ver cómo nuestro programa responde a lo que podría suceder con un caballo en un tablero de ajedrez. Entonces observen cómo vamos marcando los movimientos que va haciendo. Miren que los movimientos se van verificando en el tablero. Entonces eso es lo que se va a hacer a continuación. El caballo inicia en 4-4, en la posición 4-4, y luego va a ir desplazándose donde tiene oportunidad. Por ejemplo, el primer movimiento se cuentan y el primer movimiento fue allí. Luego el segundo, el siguiente movimiento de allí, miren donde pudo dar. De allí dio a. Y miren que ese es un movimiento válido. Todos los movimientos son válidos del caballo. Entonces ustedes pueden verificar todos los movimientos que se hacen y cómo el caballo hace el recorrido en posiciones adecuadas para su movimiento, como dicen algunos y algunas, en L del caballo. Pueden ir verificando en el video.
Miren que en este ejemplo el caballo partió del origen y volvió al origen. Listo, ahora podemos hacer 100 veces, a ver qué sucede. Es así, solo la vamos a mirar, pero miren todos los recorridos que hace el caballo. Esos son todos los recorridos del caballo por el tablero de ajedrez. Entonces miren, muy fácil, esto es para programación 1, los movimientos del caballo en un tablero de ajedrez, y lo más importante es que aquí pueden enseñar, o en este caso los estudiantes, aprender validaciones con los if. Muy útil este tema. Entonces, muchas gracias.